Buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de la rectificación de onda completa. ¿Cómo se lleva a cabo la rectificación de onda completa? Hay dos formas. Una es sin transformador, como es la que está aquí dibujada, y la otra es con transformador. Vamos a ver la que es sin transformador. La que es sin transformador tiene 4 diodos y una resistencia o la alimentación o el dispositivo que usted va a conectar. La polaridad es más a la derecha y menos a la izquierda. Ok, continuamos con la señal senoidal, que va a ser la señal de entrada. Va a estar conectada aquí en los extremos, en la parte superior y en la parte inferior, y esta va a ser la señal de entrada. Vamos a analizar con la señal senoidal cómo funciona nuestro sistema, que se llama rectificador de onda completa, y la teoría dice que si usted introduce una señal senoidal, pues también su sistema va a responder, y donde mide el voltaje va a observar una señal senoidal. Pero en este caso nosotros tenemos 4 diodos, y lo que tenemos que ver es cómo están funcionando, si están prendidos o están apagados, para ver la ruta hacia la cual se dirige la corriente, y una vez que tengamos esa ruta poder decir qué es lo que está sucediendo. Bueno, vamos a ver eso. Comencemos con la señal o el semiciclo positivo. El semiciclo positivo lo vamos a marcar en rojo y vamos a trabajar con ello. Cuando está en el semiciclo positivo, entonces la polaridad va a tomarse en esta dirección. Esto no existe, entonces va a ser positivo y neutro o tierra. Entonces usted va a tener esta idea, ¿sí? Positivos, la señal de entrando por la parte superior. Ok, los preliminares que debe de hacer es buscar cómo se encuentran trabajando los diodos, y para ello estas son las suposiciones que usted hace. Acá tiene negativo, entonces este negativo va a estar presente en este nodo, y una vez que está presente en este nodo, va a estar en esta terminal del diodo y en esta terminal del diodo. Y el positivo de nuestra alimentación va a estar en este nodo, y por lo tanto en esta terminal y en esta terminal de estos 2 diodos superiores. Si acá tiene un positivo, entonces en el otro extremo o en la otra terminal del diodo va a tener negativo. Lo mismo, acá tiene un positivo, va a tener un negativo. Y para los diodos inferiores usted arranca con terminal negativa, y en el otro extremo va a haber un positivo. Entonces en la otra terminal va a haber un positivo. Estas son las configuraciones que le resultan trabajando con el semiciclo positivo en los diodos, y por lo tanto este se encuentra polarizado directo, este se encuentra polarizado inverso, este se encuentra polarizado directo, y este se encuentra polarizado inverso. Recuerde que la barrita significa el semiconductor tipo N, y el triangulito donde empieza el semiconductor tipo P. Entonces queda positivo con material semiconductor tipo P y negativo con material semiconductor tipo N. Por eso decimos que está polarizado directo, y este es el caso contrario, polarizado inverso. Bueno, entonces vamos a tener prendido y prendido, apagado y apagado. Viene la corriente de más a menos, entonces la corriente viene en esta dirección. Cuando llega a este nodo, entonces ella trata de ver hacia dónde se va a dirigir. No se puede ir hacia este lado porque este va a estar apagado, este diodo, y entonces lo que hace es seguir esta ruta. Atraviesa su diodo, y cuando llega a este punto hace lo mismo. Pregunta, ¿se va hacia la resistencia o se va hacia el diodo? Pero como este diodo está
apagado, entonces lo que hace es transferirse hacia la resistencia. Pasa por la resistencia, entonces continúa, llega al siguiente nodo, y cuando llega a este nodo, pues también pregunta, ¿me voy hacia el diodo superior o me voy hacia el diodo inferior? En este caso, el diodo superior está apagado y el diodo inferior está encendido, entonces la ruta que sigue es hacia el diodo inferior, lo cruza y llega a este punto. Pero como ya vimos que este diodo está apagado, entonces la única posibilidad es seguir esta ruta. Ahora, entonces, como hay flujo de corriente, se ha establecido un flujo de corriente, por lo tanto, al pasar la corriente y multiplicarse por la resistencia, va a haber un voltaje de salida. Ok, si nosotros tomamos estos diodos como el modelo del diodo ideal, porque hay varios modelos, en este caso vamos a tomar el modelo del diodo ideal, entonces estos serían simplemente circuito cerrado, y estos serían circuitos abiertos. Eso lo hemos ilustrado en el siguiente dibujo, donde acá están los circuitos cerrados, abiertos, cerrado y abierto. Y esta sería la dirección de la corriente. Entonces la corriente viene fluyendo de más a menos. Este potencial de entrada, aquí lo ilustro, ¿sí? Sería la señal de entrada para poder observar cómo se hace la malla. Bueno, entonces, si usted desdobla, resulta que coincide que la salida, ¿verdad?, queda en paralelo con la entrada. Y por lo tanto, usted va a observar a la salida lo que tenga a la entrada. Entonces, es como tenemos un ciclo positivo, pues entonces la salida va a ser un ciclo positivo. La ecuación de corriente para este ciclo positivo vamos a realizarla. Nosotros tendremos menos VI, voltaje en este diodo, V0, y voltaje en el diodo inferior. Eso es igual a 0. Despejamos para V0 y entonces esta es nuestra ecuación. VI menos 2V0. 2 voltaje en el diodo, perdón. Pero como estamos tomando el modelo ideal, entonces encendido y apagado, pues entonces el voltaje en el diodo es 0, porque aquí hay un corto. Entonces, por lo tanto, esto se elimina y solamente tenemos que el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada. Ok, entonces tenemos que el voltaje de salida es el voltaje de entrada. Vamos ahora al análisis del semiciclo negativo. Para el semiciclo negativo vamos a tomar el color en verde. Entonces estamos aquí. Y para ese semiciclo la polaridad cambia. Entonces en lugar de estar más arriba, ahora va a estar el más en la parte inferior y el menos en la parte superior. Ok, ahora estamos así, más, menos. Vamos a ver qué sucede con ese más, menos en los diodos y descubrir cuáles están prendidos y cuáles se encuentran apagados. Bueno, entonces, esta polaridad más llega aquí en este nodo, la que está en este nodo, y en la que se va a encontrar en estas terminales del diodo. Por lo tanto, si aquí tiene un más, pues acá va a tener un menos. Si aquí tiene un más, acá va a tener un menos en el otro extremo del diodo. Acá tenemos menos, acá nosotros vamos a tener entonces, vamos a tener menos en este nodo, y eso va a traer que en este extremo o en esta terminal del diodo aparezca un menos, y también en esta terminal de este otro diodo aparezca un menos. Por lo tanto, en los extremos del diodo, acá aparece un más y aquí tenemos un más. Bueno, entonces vamos a ver cómo fluye la corriente. Si se establece un flujo de corriente, y si se establece el flujo de corriente, pues podemos tener voltaje de salida. Ok, entonces va de más a menos. Ahora, aquí viene la corriente. Cuando llega a este nodo, entonces ve si este está encendido
o apagado para ver qué ruta toma. Bueno, entonces, como este diodo está polarizado directamente, va a encender. Entonces la corriente viene hacia acá. Vamos a ver qué pasa en este otro extremo, porque también se puede dividir hacia el lado izquierdo. En el lado izquierdo resulta que la polarización es más menos, entonces este diodo se encuentra apagado, por lo tanto polarizado inversamente, y la corriente se va a ir en esta dirección. Atraviesa el diodo que está polarizado directamente o encendido y llega a este punto el flujo de corriente. Cuando llega a este punto, pues va a poder venirse por la resistencia o por el diodo. Pero resulta que el diodo aquí tiene más y aquí tiene menos. Eso significa que está apagado este diodo. Entonces, si está apagado el diodo porque está polarizado inversamente, entonces la corriente va a hacer este camino. Cuando hace este camino pasa por la resistencia, y al pasar por la resistencia pues va a llegar a este punto, pero como este diodo ya dijimos que está apagado, pues entonces la única forma sería irse en la parte superior. Ok, vemos cómo se encuentra el diodo. Acá está su más y acá está el menos, los que están en verde, ¿verdad? Estamos trabajando con este color. Entonces este polarizado directamente está encendido, entonces la corriente circula, atraviesa el diodo. Cuando llega a este nodo, como ya dijimos que está apagado este diodo, pues entonces no le queda más que irse a esta terminal de la fuente. Y esta es la ruta que se establece. Entonces sí se establece una ruta que puede fluir corriente y por lo tanto puede provocar un voltaje a la salida. Ok, ya hemos establecido entonces que cambiando la polaridad ahora es esta otra ruta. Pero ¿cómo se ve la salida? La salida, usted tiene siempre conectado su multímetro o su osciloscopio, el positivo en el lado derecho y el negativo en el lado izquierdo. Ok, siempre tiene esta ventana. Entonces, cuando tiene esta ventana viendo en esta dirección, la señal en rojo, vamos a regresar un poco al semiciclo positivo, ¿verdad? Nos daba esta forma de onda. Pero cuando está en el semiciclo negativo, usted logra a través de la conmutación de los diodos cambiar la ruta, pero logra conectar el flujo de corriente en la misma dirección que el flujo rojo, que en la primera parte. Por lo tanto, y como no movió sus cablecitos del multímetro o osciloscopio, entonces esta parte se va a ver de la misma forma, ¿sí? Se llama rectifica o lo hace positivo. La señal negativa la percibe positiva. Entonces va a tener así. Va a tener la salida rectificada. Ok, bueno, vamos a dibujar esto con diodos, con el modelo del diodo ideal. Comentamos, este está prendido, está aquí abajo, este está prendido, está aquí arriba, son dos cortos, el potencial en esos cortos es 0 y aquí están abiertos estos diodos que no están trabajando y esta es la ruta de corriente. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que la salida se conecta en paralelo con la entrada y el positivo coincide con este positivo de aquí y el negativo con el negativo. Y por lo tanto, como esta polaridad no se cambió, está viendo positivo y por eso lo ve positivo. ¿Ok? Entonces, al cambiar las diferentes rutas, usted logra rectificar la señal y va a estar observando pues potenciales positivos. Estos para el ciclo positivo y las rectificaciones para el ciclo negativo. Y entonces este va a ser un rectificador de onda completa. Rectifica toda la onda, ¿sí? Por eso se llama completo.